El devocional de esta mañana se titula Anuló el acta de los decretos. El versículo de memoria lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Recuerdo que durante mi niñez en el negocio de mi padre había un cuaderno donde se anotaban las deudas de los clientes. Cada cierto tiempo estas anotaciones eran revisadas y el deudor tenía que saldar su cuenta. Aunque eso se llevó a cabo en la década de los 80, este método se remonta a tiempos inmemoriales. En Filemón 1:18, Pablo, por ejemplo, dice que la deuda de Onésimo sea anotada a su cuenta. Ese registro de deudas era conocido como el cheirografón, una palabra griega que literalmente significa escrito a mano. En los papiros hay muchos documentos de este tipo. Un texto del siglo I después de Cristo hace referencia a un comprador de vino que firma el recibo de compra que dice: mercancía por la cual he firmado un recibo cheirografón. Cuando la deuda era saldada, se colocaba una cruz sobre la factura, es decir, sobre el cheirografón. Pablo, que disfrutaba presentando el Evangelio usando las expresiones y el lenguaje común de la gente, toma la metáfora del cheirografón y la aplica a nuestra experiencia espiritual. En Colosenses 2:14 el apóstol declaró: Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Algunos cristianos suponen que el acta de los decretos era la ley y concluyen que Jesús clavó la ley en la cruz. Sin embargo, Pablo no está hablando de la ley, sino del documento de deuda que había contra nosotros. Nuestros pecados nos habían puesto en números rojos delante de Dios. Habíamos acumulado una deuda impagable y día tras día ese registro daba testimonio de nuestra incapacidad de pago. Entonces viene Cristo, toma la factura generada por nuestros pecados y la clava en la cruz, es decir, le puso la marca que indica que nuestra deuda fue saldada, que nuestra cuenta quedó en cero. Cristo crucificó nuestros pecados, los enterró, los quitó de nuestra vida y nos abrió la posibilidad de comenzar una vida nueva en Él. Si tu cuenta como deuda era grande, las anotaciones del cuaderno que había que saldar eran inmensas, pero gracias a la muerte de Cristo, tu deuda ha sido perdonada, tus pecados han sido borrados, el registro que había en contra quedó completamente anulado. Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente de la Selva, una iglesia sin fronteras para el mundo. Hasta la próxima.